Saludos cordiales, soy Isabel Sánchez. En esta primera unidad de comunicación de datos 1 vamos a visualizar una introducción con respecto a las redes, así como vamos a observar lo que son los modelos TCP/IP y el modelo OSI. A medida que comenzó a surgir todo este proceso de networking, de redes de trabajo, comenzaron a crearse redes en los diferentes gobiernos, en universidades, en diferentes partes del mundo. Ahí remontándonos a la época aproximadamente de 1950 en adelante, cada uno de los fabricantes comenzaron a crear un modelo de red de trabajo, es decir, su propio esquema de red, sus propios documentos para poder intercomunicarse entre diferentes dispositivos de red, entre diferentes computadoras. No obstante, cada una de estas implementaciones eran propietarias, es decir, que no se podía interactuar con configuraciones que podrían hacer otros fabricantes u otras organizaciones. Por ejemplo, una red de la universidad, una red de gobierno, que eran los casos más típicos de ese momento. Cada una de estas instituciones tenía que comprar dispositivos de red de cada uno de los fabricantes, es decir, no podían comprarse, por ejemplo, dispositivos de IBM y de Apple que se pudieran comunicar entre ellos. Tenían que ser de un único fabricante. Así, si íbamos a algunos de estos lugares, se encontraban con escenarios tal como que ustedes ven en su pantalla, donde las organizaciones tenían grupos de dispositivos interconectados que pertenecían al mismo fabricante o seguían las mismas reglas determinadas por ese fabricante. Y posteriormente se veían la manera en que podían conectarse estos grupos de dispositivos. Es por esta razón que comenzó a surgir la necesidad de masificar las conexiones de red y comenzar a crear un modelo que sirviese de estándar para que todos los fabricantes de dispositivos de red y se pudiesen conectar entre ellos, y de esta manera pudiésemos obtener una interoperabilidad. Así que este es un concepto clave que fue uno de los que impulsó la creación de estos estándares o modelos de referencia. Es decir, si por ejemplo la Cisco iba a crear un determinado equipo de red, tenía que utilizar de referencia este modelo de manera que se pudiese conectar con otro equipo de red de otra empresa. Y ahí iban a estar bien definidos todos los protocolos de comunicación, todas las reglas a implementar, de tal forma que cuando llegara otro fabricante, también tomara esta acción y pudiese tomar esta misma referencia o modelo de protocolos, y a la larga esto nos iba a producir equipos que pudiesen interconectarse entre sí sin ningún tipo de inconveniente. Un concepto clave que fue uno de los que impulsó la creación de estos estándares o modelos de referencia. Es decir, si por ejemplo la Cisco iba a crear un determinado equipo de red, tenía que utilizar de referencia este modelo de manera que se pudiese conectar con otro equipo de red de otra empresa. Y ahí iban a estar bien definidos todos los protocolos de comunicación, todas las reglas a implementar, de tal forma que cuando llegara otro fabricante, también tomara esta acción y pudiese tomar esta misma referencia o modelo de protocolos, y a la larga esto nos iba a producir equipos que pudiesen interconectarse entre sí sin ningún tipo de inconveniente. Pudiese tomar esta misma referencia o modelo de protocolos, y a la larga esto nos iba a producir equipos que pudiesen interconectarse entre sí. Así que a medida que avanza el tiempo y en la década de los 90, básicamente se plantean dos iniciativas y hubo dos organizaciones que sobresalieron. La primera fue ISO, que creó su modelo OSI,
y además del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que creó el modelo que se denomina TCP/IP. Este modelo que creó el Departamento de Defensa vino un poco después del inicio del proyecto OXI. Estos dos modelos comienzan a desarrollarse de manera paralela. No obstante, de esto, el Departamento de Defensa con su modelo TCP/IP fue muchísimo más proactivo, más rápido en lo que es la definición de los protocolos, por lo que ya a medida de los 90 este fue el modelo que se implementó prácticamente en toda la industria de redes de trabajo. Y el modelo OSI, a pesar de que sí fue muy implementado y aún existen equipos que implementan este tipo de modelo, no tuvo el éxito que realmente se esperaba. No obstante, si se comienza a comparar estos modelos, ambos tienen gran similitud. ¿Okay? El modelo OSI divide el modelo en 4 capas, mientras que el modelo TCP/IP lo divide en 5 capas. Así que a mediados de los 90 comenzamos a visualizar cómo TCP/IP comienza a volverse más popular por la practicidad de sus protocolos. Y si bien, a pesar de que todavía existían grupos de redes que utilizaban otro tipo de modelos, TCP/IP comenzó a ganar auge y se puede decir que actualmente es el modelo facto que prácticamente todos los sistemas operativos, todos los equipos de red soportan este modelo TCP/IP. ¿Okay? No obstante, se hace referencia al modelo OSI, ya que si lo estudiamos no es excluyente con el modelo TCP/IP y comparten gran parte de sus características. En este caso vamos a hablar un poco del modelo TCP/IP, que va a dividir todo el funcionamiento de una red, todo el trabajo que tiene una red de compartir recursos y aplicaciones. Se emplean 5 capas, así que se visualizará que tenemos por acá lo que es la capa física, tenemos la capa de data link. En algunas referencias bibliográficas van a visualizar que estas 2 capas se unen. Tenemos la señal de datos, tenemos la capa de red, tenemos la capa de transporte y también tenemos lo que es la capa de aplicación. ¿Okay? Capa 1, 2, 3, 4 y capa 5. Visualizaremos que de un todo el trabajo que se requiere para permitir la compartición de los recursos de una red en el modelo TCP. Para lograr esto lo ha dividido en 5 capas. Cada una de estas capas tiene una función claramente definida y el resto de la capa no tiene ninguna influencia sobre su funcionamiento. Es decir, que por ejemplo nosotros podemos enfocarnos en la capa física y aquí va a existir diferentes estándares en esta capa física con respecto a lo que son los fabricantes. Se emplean 5 capas, así que se visualizará que tenemos por acá lo que es la capa física, tenemos la capa de data link. En algunas referencias bibliográficas van a visualizar que estas 2 capas se unen. Tenemos la señal de datos, tenemos la capa de red, tenemos la capa de transporte y también tenemos lo que es la capa de aplicación. ¿Okay? Capa 1, 2, 3, 4 y capa 5. Visualizaremos que de un todo el trabajo que se requiere para permitir la compartición de los recursos de una red en el modelo TCP. Para lograr esto lo ha dividido en 5 capas. Cada una de estas capas
tiene una función claramente definida y el resto de la capa no tiene ninguna influencia sobre su funcionamiento. Es decir, que por ejemplo nosotros podemos enfocarnos en la capa física y aquí va a existir diferentes estándares en esta capa física con respecto a lo que son los fabricantes. Cada una de estas capas tiene una función claramente definida. Por ejemplo, de equipos físicos, de cables de fibra óptica. Los fabricantes, ¿verdad?, se van a enfocar en la implementación de los estándares de acuerdo al modelo que se encuentran dentro de esta capa. Cualquier implementación que ellos realicen dentro de esta capa física es totalmente independiente del resto de la capa y de esa manera es como nosotros podemos simular esto al trabajo en la construcción de una vivienda. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un electricista, tenemos un fontanero, tenemos un plomero, donde cada uno realiza un trabajo en específico. Y el mecanismo que utilice para realizar su trabajo no debe afectar el trabajo que esté realizando su compañero de acuerdo a su otra función. Y de esta forma, esta funciona en capa, es decir, no se afecta el trabajo de uno para lograr un objetivo común. Realiza un trabajo en específico y el mecanismo que utilice para realizar su trabajo no debe afectar el trabajo que esté realizando su compañero de acuerdo a su otra función. Y de esta forma, esta funciona en capa, es decir, no se afecta el trabajo de uno para lograr un objetivo común. Esta funciona en capa, es decir, no se afecta el trabajo de uno para lograr un objetivo común. Así bien que en el libro que les coloqué en la unidad 1, en el capítulo indicado, ¿verdad? Van a conseguir más información acerca de lo que es el modelo TCP/IP y además van a encontrar prácticamente todos los RFC que contribuyen a este modelo, que es un modelo prácticamente que abarca todas las comunicaciones de las redes. ¿Okay? Existe un RFC que es RFC 1122 que hace un cambio a la estructura a 5 capas y prácticamente ha unido las últimas 2 capas, es decir, la capa 1 y 2 se han constituido en una sola capa, que era lo que les comenté en un principio. Esto debido a que las funciones que se realizan en estas 2 capas están íntimamente relacionadas y tienen que ver con toda la parte de la comunicación final de los dispositivos. Así que hoy día no les sorprenda que cuando estén investigando y estén leyendo en internet o en el mismo libro, de repente le van a decir que TCP/IP cuenta únicamente con 4 capas, pero quería mostrarles las 5 para que entendieran exactamente el funcionamiento de cada una de ellas. Y tienen que ver con toda la parte de la comunicación final de los dispositivos. Así que hoy día no les sorprenda que cuando estén investigando y estén leyendo en internet o en el mismo libro, de repente le van a decir que TCP/IP cuenta únicamente con 4 capas, pero quería mostrarles las 5 para que entendieran exactamente el funcionamiento de cada una de ellas. Cuenta únicamente con 4 capas, pero quería mostrarles las 5 para que entendieran exactamente el funcionamiento de cada una de ellas. Entendieran exactamente el funcionamiento de cada una de ellas. Así que cada una de estas capas tiene su propio set de estándares que va a permitir el desarrollo de sus funciones. Aquí vemos una lista, les indico algunos protocolos que ya son estandarizados y que se encuentran en cada una de las capas. Pues. Por ejemplo, en la capa de aplicación vamos a estar hablando del protocolo HTTP, que es todo lo relacionado con las aplicaciones web, con páginas web. Tenemos el POP3, el SMTP,
que tiene que ver con los correos, tanto envío como recepción del correo electrónico. Vemos en la capa de transporte que vamos a conseguirnos con protocolos TCP y UDP. Luego vemos en la capa de red como hablamos del protocolo IP. Fíjense que decimos TCP/IP y se encuentran en capas distintas, ¿ok? Que es donde viene toda la parte de lo que es el enrutamiento en el protocolo IP, toda la parte de direccionamiento. Así que cada una de estas capas es muy interesante y bueno, y en cada una de ellas, en el capítulo del libro van a conseguir más detalles de la misma. Se encuentran en capas distintas, ¿ok? Que es donde viene toda la parte de lo que es el enrutamiento en el protocolo IP, toda la parte de direccionamiento. Así que cada una de estas capas es muy interesante y bueno, y en cada una de ellas, en el capítulo del libro van a conseguir más detalles de la misma. Y en cada una de ellas, en el capítulo del libro van a conseguir más detalles de la misma. Seguir más detalles de la misma. Las actividades se encuentran disponibles. Por favor, cualquier duda, manifestarla a través de los foros de dudas de la unidad. Saludos cordiales.